Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pues empezamos, ¿verdad? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia, por la convocatoria, haberla atendido. Agradecemos a todas las áreas del INAI que se han visto involucradas en la organización de este conversatorio, del cual pues quiero principalmente agradecer a la doctora Andrea Mendoza del Infotec, que nos hizo favor de contactar y justamente proponer esta actividad conjunta entre ambas instituciones, y en donde se veía la oportunidad, al estar presente en México, a nuestro amigo el doctor Nelson Remolina, experto en estos temas de protección de datos personales. Él es uno de los que integran además a los expertos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, fundador y decano de ese panel de expertos en toda Iberoamérica. Y bueno, pues se dio esta feliz coincidencia de que encontramos el espacio y el tiempo para poder organizar este conversatorio, precisamente en estas materias de ciberseguridad y protección de datos personales. También comento que quien nos va a hacer favor de moderar este conversatorio es el doctor Fernando Sosa, nuestro director general de Protección de Derechos y Sanción, quien estará acompañando a nuestros expositores el día de hoy. Yo simplemente dar estas pequeñas palabras de bienvenida. Tenemos que regresar a una reunión que tenemos aquí con la OGP, pero pues seguramente se va a poder avanzar en esta discusión, en este análisis, en estas reflexiones acerca de estos dos conceptos, de estas dos materias, que se ha convertido pues en uno de los principales retos, ¿no?, de la vida diaria, porque ya vivimos inmersos en un mundo digital del cual pues difícilmente podemos abstraernos. A veces quisiéramos apagar todo, hacer un shutdown, ¿o cómo se dice? Y dedicarnos a leer o a hacer otras cosas, pero ya estamos inmersos en el mundo de las computadoras, de los virus, de los malwares, de los softwares, de toda la terminología que aquí nos estarán detallando, porque finalmente estas amenazas pues nos afectan en la vida diaria. Desde que si nos roban y nos clonan la tarjeta de crédito, desde si nos infectan nuestra computadora, ahora pues todo el tiempo nos están enviando, ¿no?, redes ahí del phishing y del tal, haciendo queriendo que caigamos en estos problemas para robar algún tipo de información, para afectar y para de alguna manera generar algún daño de diferentes niveles, o simplemente a veces también con otros propósitos, con otras finalidades que pueden ser hasta de vigilancia, la discusión ahora de la vigilancia masiva, en fin, tantas cosas que hay en este mundo, en este entorno de la ciberseguridad, que pues implica, digamos, este concepto, las herramientas, los planes, las políticas, las acciones, los programas, las prácticas específicas, el uso de la tecnología de manera segura. O sea, implica una serie de conceptos la ciberseguridad, la cual en la vida diaria y en el reto de las instituciones tanto públicas como privadas, pues es una tarea de primer orden. Y precisamente una de las, yo lo veo así, uno de los derechos, uno de los vehículos en donde podemos incidir de mejor manera en la ciberseguridad es en la protección de los datos personales. Por supuesto, son muy importantes los fierros.
pero lo más importante son la información personal, los datos y lo que de ahí se deriva de la persona. Finalmente, en esto estamos siempre protegiendo la dignidad humana expresada en una serie de datos personales, los cuales pues son de la mayor orden posible y digamos, nunca debemos de perder el objeto de la protección y a los sujetos de las mismas, y eso pues tiene que ver con la persona humana. Y como último dato, tenemos un gran reto. Solamente con este último del WannaCry famoso, pues fuimos, al final de cuentas, el primer lugar en América Latina con mayores afectaciones, hasta donde tengo noticia. Y me parece que andábamos en el orden del 5º a nivel mundial. Entonces, pues ahí, por un lado, se conjugan una falta de diligencia, una falta de cuidado de las instituciones y organizaciones que no tenían listos sus parches, todos los, digamos, pues mecanismos de protección necesarios y adecuados, y lo cual nos implica un reto enorme. Pero por otro lado también, pues la falta de buenos hábitos en los usuarios, que cayeron o estamos en peligro de caer en este tipo de amenazas por medio de las técnicas diversas que se utilizan. Entonces, pues hay que fortalecer ambas cosas. Creo que nuestra Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados es una gran oportunidad para que al menos en el sector público también venga un refuerzo y de una manera muy importante las instituciones del Estado se pongan al día y cuiden nuestra información personal, y a nosotros nos toca pues una tarea importante, que es verificar, supervisar, plantear políticas, hacer trabajo preventivo y todo esto que el día de hoy estamos haciendo, que es pues de entrada discutir los temas, conocer las amenazas, ver de qué manera podemos nosotros de una forma más puntual ayudar en nuestras diferentes competencias, cada quien en sus diferentes áreas de trabajo y de responsabilidad, pues es el llamado para que todos nos involucremos en estas tareas. Pues muchas gracias al doctor Nelson Remolina, a la doctora Andrea Mendoza. Seguramente vamos a seguir colaborando con Infotec, seguramente seguiremos viendo oportunidades de participación conjunta y bueno, pues bienvenidos también a nombre, por supuesto, de los comisionados del Pleno del Instituto, particularmente del doctor Francisco Javier Acuña, nuestro comisionado presidente, pues dar la bienvenida y la enhorabuena de que este evento sea posible. Gracias. Muchas gracias. Y les doy la palabra, si me permiten, a Fernando Sosa para que ya inicie la moderación y arranque el conversatorio. Muchas gracias. Sí, como usted ordene. Hay un lugar más por si alguien quiere. Que son de alto nivel internacional, expongan un punto concreto de ciberseguridad y existe un rol de preguntas y respuestas activa por parte de ustedes. Es decir, generar un diálogo que nos pueda alimentar a nosotros como instituto, que nos pueda alimentar de cómo vislumbrar este tema, que pareciera que nuestra visión es análoga cuando realmente los problemas son digitales. Entonces, el tema de ciberseguridad es un tema muy recurrente. Es constante entender lo que es un problema y es un reto que tenemos que afrontar todos los días. Tengo el privilegio de presentar a la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho con especialidad en Derecho Económico y doctora en Derecho con distinción ad honorem por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es también especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec, que es un centro público adscrito al CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con nivel 1,
coordinadora académica y miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Derecho y TIC. Su línea de investigación comprende el derecho y las nuevas tecnologías, particularmente lo relacionado con la protección de datos personales. Ha sido conferencista nacional e internacional y autora de una plétora de artículos académicos en dichos temas. Es colaboradora también en el Observatorio Iberoamericano de Datos Personales, ganadora del Premio Municipal de la Juventud por su aportación a la cultura democrática en su edición 2013. Es también profesora invitada de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Desarrolladora temática del Aula Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Miembro del grupo Iniciativa del Foro Mundial de Gobernanza en Internet. Coordinadora e instructora del curso denominado Protección de Datos Personales, impartido a través de la plataforma México X de Teleeducación Educativa en México, y también miembro del Consejo Consultivo de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informático. Doctora, por favor. Muchas gracias. ¿Puedo ocupar este? Por favor. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento al INAI por la recepción de estos temas, un agradecimiento a la Secretaría de Protección de Datos Personales, particularmente al maestro Gustavo Parra, porque muchas veces no es tan sencillo discutir temáticas que desafían lo que hasta ahora se ha establecido dentro de las instituciones. Yo les quiero contextualizar un poco de por qué de la iniciativa. Fíjense que en nuestro país lleva un par de meses que se está discutiendo la elaboración de una estrategia nacional de ciberseguridad, y entonces a mí me preocupa mucho el tema de la protección de datos, evidentemente por mi línea de investigación, y sobre todo porque en esta visión holística de la construcción de la agenda poco se ha hablado del derecho a la protección de datos personales. Entonces yo veía en ello una oportunidad de tratar de sensibilizar al órgano garante de cómo son competentes directamente en la construcción de esta agenda y cómo no podemos hablar de una efectiva protección de datos si no existen agendas de ciberseguridad en el sector público, que es un tema bastante novedoso, y me permito ir explicando. Originalmente yo traía unas preguntas que parecen unas preguntas detonantes y me gustaría ahora con esta dinámica más bien irlas exponiendo como afirmaciones, y que si existiera alguna pregunta ¿no se escucha? Disculpen. Hoy es un día muy complicado para mi garganta y Noé lo sabe, porque ahora te entiendo muy bien, Noé, cuando uno quiere hablar fuerte pero no se puede. Bueno, les decía que se está construyendo actualmente la Agenda Nacional en materia de ciberseguridad, y entonces yo quería como pues explicar un poco los puntos que a mí me causan reflexiones en torno a la protección de datos y el papel que tuvieran que jugar los órganos garantes en la materia. Fíjense, contextualizarlos que a nivel internacional la construcción de agendas de ciberseguridad es un mandato de la Organización de Estados Americanos, y entonces eso nos puede definir que es un sí o sí emitir nuestra agenda de ciberseguridad. La OEA se ha encargado de hacer, digamos, modelos de agendas de ciberseguridad para los países miembros, y hay distintos países que ya han logrado el cometido, como es Panamá, como es Costa Rica, y bueno, que en el caso de México fuimos de los primeros países con los que empezó a trabajar. Sin embargo, somos de los últimos que estamos cerrando la Agenda Nacional de Ciberseguridad, lo cual no es algo, digamos, derivado de la casualidad, sino de distintos factores como el rol que ha desempeñado la sociedad civil en la construcción de esta agenda, que más adelante explico. Entonces, a manera de recapitulación de este contexto hay un mandato internacional a través de la Organización de Estados Americanos para que existan agendas de ciberseguridad. ¿Por qué existe un mandato? Porque se puede ver que en un futuro inmediato las próximas guerras se van a desarrollar en el ciberespacio y no en el mundo físico tradicional como lo conocemos. Creo que iWannaCry es un ejemplo de todo lo que se puede hacer desde el ciberespacio y cómo se pueden afectar infraestructuras críticas de los países y procesos de producción dentro de los mismos. Entonces,
la OEA preocupado por esto. Digo, hay dos dimensiones. Una es la preocupación del organismo internacional, pero también hay uno que hay que poner especial cuidado, que es, digamos, diseñar el discurso y la regulación en materia de ciberseguridad desde el norte, que también eso hay que decirlo y es mi obligación como académica ponerlo sobre la mesa. Entonces, viendo todo esto que pasó con el WannaCry, viendo todas las intromisiones de los rusos en Estados Unidos, se ha puesto especial énfasis para que los países elaboren una estrategia de ciberseguridad. Esta estrategia de ciberseguridad deberá coordinar todos los esfuerzos en la materia, tanto para el sector público como para el sector privado. Esto es algo importante porque la ciberseguridad siempre había sido atribuible al sector privado, es decir, las empresas eran las que tenían que instrumentar sus políticas internas de ciberseguridad con la finalidad, por ejemplo, de preservar su información, de conservar la reputación digital y de consolidar modelos de negocio. A partir de esta oportunidad que surge en 2017, se cambia la rectoría y decimos, no es la industria la que tiene que liderar los trabajos de ciberseguridad, sino los estados. Y fíjense, esto es importante por lo siguiente: el desarrollo tecnológico y lo que pasa en Internet ha sido definido principalmente por la empresa o por el sector privado. Con esta nueva, digamos, postura de la OEA, se plantea a los estados como ejes rectores de lo que sucede en Internet. O sea, hay un cambio en el paradigma. Me parece que ya con este contexto podemos empezar a hablar de los siguientes puntos. ¿La ciberseguridad es importante en el entorno digital? Totalmente. Si no existe ciberseguridad, no tenemos condiciones mínimas, por ejemplo, para garantizar aquellos apartados de la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados referentes a medidas de seguridad. ¿Podrá haber medidas de seguridad? Sí, pero esas medidas de seguridad, cuando se conectan a un entorno digital, dependen totalmente de las políticas de ciberseguridad que se hayan instrumentado. Yo sé que ustedes lo han entendido así porque han creado una nueva área experta en temas de ciberseguridad, sí, pero más bien el llamado es a mostrar un papel mucho más activo en la construcción de la agenda de ciberseguridad, sobre todo desde la visión de que ustedes garantizan un derecho humano, que es el derecho a la protección de datos personales. Ya les había dicho un poco, el rol de las empresas en la ciberseguridad era un rol de liderazgo hasta antes de este año. O sea, la empresa por sí misma tenía un interés de garantizar ciberseguridad porque si no su modelo de negocio se ponía en riesgo. Hoy la empresa pasa a un segundo término y quien toma el liderazgo de la política de ciberseguridad es el país como tal. ¿Es necesario hablar de ciberseguridad para garantizar la efectiva protección de datos personales? En definitiva, sí. A manera de que exista un espacio, un ciberespacio más seguro, hablamos de una protección incluso preventiva de la información en Internet. O sea, a medida que el ciberespacio sea seguro, pues nosotros tenemos menores riesgos de perder información y entre esa información, evidentemente, datos personales de los ciudadanos o de los usuarios de una empresa. ¿En qué consiste la Agenda Nacional de Ciberseguridad? Fíjense, se han hecho distintas etapas de trabajo para construir esta agenda, donde se nos ha convocado como académicos a aportar, se ha convocado al sector público, al INAI, a las dependencias en materia de seguridad, se ha convocado a las industrias y a la academia para poder hablar de los ejes rectores de la ciberseguridad de nuestro país. Pero he enfrentado un problema que hoy día no está resuelto, que es la legitimación de una agenda nacional de ciberseguridad respecto a la sociedad civil. Y esto tiene que ver con lo que decía ya Gustavo. ¿Cómo podemos pedirle a las organizaciones de la sociedad civil que legitimen esto cuando existe una incertidumbre justo de temas de espionaje presuntamente cometidos por parte del Estado mexicano? Esto que pareciera la última etapa, porque les voy a compartir, todas las etapas fueron a puerta cerrada. La última etapa, que era la presentación del modelo, fue un evento público donde ya se convocó a la sociedad civil y ahí sí todo el mundo podía venir y opinar. Esa última etapa me parece que ha sido el obstáculo más importante de que tengamos una agenda nacional de ciberseguridad, porque evidentemente nunca se consensó con la sociedad civil la construcción de esta agenda. Entonces, cuando pretendió el Estado mexicano legitimarlo a través de la presentación del evento, por supuesto que alzaron la voz en temas como la vigilancia en el ciberespacio. Entonces, actualmente se tendrá que superar esta etapa
se tendrá que incluir de manera activa a la sociedad civil y sobre todo se tendrá que lograr un esquema de gobernanza. Esa palabra que está tan de moda, ¿no?, que es la gobernanza y el modelo multi-stakeholder, se tendrá que tomar muy en serio en la construcción de esta agenda. Yo, si me preguntan en un pronóstico, la agenda tendrá que estar antes de que acabe este año, pues ya les digo, hay muchos intereses de organismos internacionales y de Estados Unidos para que la agenda pueda salir. ¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en una agenda nacional? Pues sencillamente porque es hablar de la misma lógica, del mismo discurso, de los mismos elementos de habilitación de ciberseguridad que se imponen de ahí. O sea, es traducir, digamos, la metodología con la que trabaja Estados Unidos en materia de ciberseguridad, traducirla, tratar de exportarla y en algún momento de imponerla a los países miembros. ¿Puede tener elementos positivos y negativos? Sí. Evidentemente hay positivos porque nos ahorran, digamos, esas pruebas de acierto, error, si funciona o no, pero también tendríamos que cuidar, por ejemplo, elementos como la soberanía. Los retos entonces, a manera de conclusión, que enfrenta México es lograr un consenso en un modelo multi-stakeholder. Yo me he preguntado si las acciones que se están ahí estableciendo en la Agenda Nacional de Ciberseguridad están armonizadas con lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos en el sector público y en el sector privado. Y esta pregunta es importante por lo siguiente. Tuvimos que esperar a 2010 para una ley estándar en materia de datos en el sector privado. 7 años y un consenso e intenciones políticas y voluntades muy importante para que en 2017 viera a la luz la normativa en materia de protección de datos del sector público. ¿Qué va a pasar si la agenda de ciberseguridad no está armonizada con estas dos leyes que han costado mucho trabajo al interior del país? O sea, es una pregunta importante y por eso el llamado a que el INAI se integre de manera directa a los trabajos que se hacen en la construcción del modelo. En apariencia, de lo que he visto, coincide e incluso habilita el apartado de medidas de seguridad de la información, pero lo ideal sería que los principios del derecho a la protección de datos tuvieran una traducción directa en la Agenda Nacional de Ciberseguridad, porque tienen competencias por ley. ¿Cuál es el rol del INAI en la construcción de la agenda de ciberseguridad? Pues me parece que por todo lo que he dicho debe ser un rol igual de importante que como lo tiene la Secretaría de Gobernación, que como lo tiene Sedena y como lo tienen las áreas de seguridad nacional. Me parece que ustedes garantizan un derecho humano y ese derecho humano tiene un papel importantísimo en la ciberseguridad. ¿Qué es lo que pretende o qué es, digamos, uno de los objetivos de la ciberseguridad? Cuidar la información, y la información se traduce en datos personales. Entonces, hablamos de áreas de seguridad nacional comprometidas en proteger infraestructuras críticas, por ejemplo, los protocolos de seguridad informática de las presas para que no sean atacadas a través de un ciberataque, pero también hablamos de un órgano garante que tendría que estar pugnando porque la Agenda Nacional de Ciberseguridad tenga una armonía completa con la Ley General, por ejemplo, de datos en el sector público. Entonces, a manera de reflexión, espero que se interesen en este tema, que participen directamente. Ahora, en la etapa en la que está la agenda, hay una apertura a todos los actores. En las primeras 2, 3 fue una construcción a puerta cerrada, pero que ahora el INAI puede incidir y puede levantar la voz en aquello que no esté armonizado de acuerdo a la normativa. Por mi parte, eso es todo. Quiero agradecerles el interés. Es un tema bastante nuevo. Es un tema incluso complicado en la escena o en la agenda política del país por todo lo que está pasando, pero que el INAI tiene mucho que aportar en la construcción de esta agenda, y a mí en verdad me preocupa cada vez que trabajo que de repente no veo a tanta gente del órgano garante. Entonces digo, ¿dónde están? Ni está CNDH ni está el INAI, que al final son actores importantes, porque lo que podría aquí establecerse de alguna manera vulnera derechos humanos, claro, legitimados a lo mejor por un tema de seguridad nacional, pero que debe haber una competencia directa y sobre todo que se debe escuchar el punto de vista de los organismos garantes en materia de derechos humanos en nuestro país. Por mi parte, eso es todo y les agradezco su paciencia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, una breve reflexión.
A principios de este año salió un artículo, bueno, una revista totalmente dedicada a la ciberseguridad en la revista The Economist. De hecho, el título de The Economist de abril del 2017 empieza con un título caótico: ¿por qué las computadoras nunca van a ser seguras? Y entonces el texto dedicado de Economics a ciberseguridad tiene varios papers que en sí los recomiendo, pero tiene uno bien a colación y se llama El mito de la ciberseguridad. Cuando el editor de Economics habla del mito de la ciberseguridad, empieza a decir que, bueno, el concepto de ciberseguridad es contradictorio porque así las computadoras no van a ser totalmente seguras. Siempre va a haber un factor de riesgo y siempre va a haber una cuestión que pueda afectar la ruptura de esto. Pero la crítica que hace o el apuntamiento que hace creo que pone en relieve la importancia de un foro como este y en ese instituto. Dice: las computadoras nunca van a ser totalmente seguras, y una razón de que quizás no sean totalmente seguras es que la gente en el ayer no lo tomó seriamente, es decir, no tomó seriamente lo que es la ciberseguridad, y ese pecado del pasado lo estamos pagando ahora. Creo que pone en relieve que entender la ciberseguridad con sus riesgos es entender que si no se toma seriamente ahora en una agenda tan importante como la agenda que se está construyendo, entendiendo que tiene sus matices, sus consecuencias, este texto de Economist tiene toda la razón. Hay que tomarlo seriamente. Y entonces creo que esto debemos poner nosotros las preguntas de ahora, que evidentemente van a tener una incidencia a futuro, no solo en el sector privado, sino en el sector público. Entonces, mucho me gustaría escucharlos a ustedes, oír las mejores respuestas en manos de los expertos. Gracias. ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? No, por favor. Sí. Bueno. Cuando se plantea que el INAI debe tener un papel más activo, yo pienso que Es una frase fabulosa. la protección de los datos personales de los organismos que tienen instrumentos tecnológicos Si quieres, se lo mando. requiere necesariamente de estandarizar la O si realización quiere una copia, la saco. Tengo el papel. de evaluaciones del impacto de la seguridad, estandarizar el análisis de los procesos de trabajo, de identificación de las personas que manejan, que participan en el procesamiento de los datos. Y no solamente para identificar cuáles son las medidas de seguridad que corresponde implementar para cada paso dentro de los procesos de trabajo, sino más que nada, gracias, sino más que nada para que se tenga perfectamente documentado qué es lo que los seres humanos hacemos al estar realizando nuestro trabajo, porque el sistema de seguridad se puede implementar. Vienen la gente de tecnologías y nos dice con claridad cuáles son los mecanismos de seguridad más adecuados, pero a la hora de ponerlos en práctica nos encontramos que son las personas las que nos están fallando, y no podemos controlarlas si no tenemos perfectamente identificadas quiénes son quienes manejan los datos, qué es lo que hacen con los datos, a quiénes los transmiten, y para ello necesitamos primero tener aquí en el INAI un modelo de sistema de gestión de los datos personales, ya no el sistema de gestión que de alguna manera se había planteado anteriormente para la implementación de medidas de seguridad, sino un sistema de administración del manejo de los datos personales. Y esto nos permitiría inclusive llegar a tener la posibilidad en un futuro no solamente de identificar cuáles datos
nos han dado y qué estamos haciendo con ellos, sino cuáles datos estamos o se están produciendo dentro de las instituciones y de las organizaciones a partir de los datos que se entregaron inicialmente, que es algo que todavía no se tiene muy claro y no se tiene contemplado. Y si vamos a ver qué es lo que hacen con el Big Data, es precisamente eso, generar nuevos datos a partir de los datos que se tienen, pero no tenemos todavía, no hemos llegado, llegar a ese punto es un momento posterior al previo que estoy señalando, que es la necesidad de controlar quiénes y qué hacen dentro de los procesos de trabajo, independientemente de las medidas de seguridad tecnológicas que deben de indudablemente existir. Esto es. Pero sí se escucha. ¿Puedes utilizar este? Mire. Gracias, qué amable. Mira, Noé, muchas gracias por ese comentario. En realidad, les voy a compartir un poco de la experiencia en la elaboración de la agenda. Hay áreas tan importantes en nuestro país que no tienen idea cómo se va a hacer esto, o sea, cómo se va a implementar la estrategia de ciberseguridad. Yo me acuerdo mucho de áreas vinculadas al sector energético, donde ellos habían hecho su protocolo de actuación, un protocolo exitoso, porque incluso agencias de Estados Unidos les pedían que compartieran la metodología, pero que era una metodología única porque no estaba estandarizada para todas las áreas de infraestructura crítica. Entonces, esto es un ejemplo de ver todo lo que hace falta en el país y cómo va a causarnos un serio problema la instrumentación de la agenda de ciberseguridad. Tú hablabas de una parte de los humanos. En realidad, la ciberseguridad tiene el punto más débil en la cadena humana, pues lo podríamos ver en todas las instituciones, o sea, ninguna está ajena. Siempre el factor humano es el factor que va a poner en riesgo, al menos la información de las personas, como un riesgo mayor. Yo estaba pensando justo en esto, de cuál sería el rol del INAI, o sea, no hacia adentro, porque hacia adentro hay un apartado de tecnología, hay un apartado de ciberseguridad y lo están haciendo muy bien, estoy segura. Más bien, el rol del INAI hacia afuera yo lo pensaba en cómo promover una cultura de la protección de datos mediante ciberseguridad, porque ese es un tema que no, o sea, ahora he visto, por ejemplo, lo que han hecho con Plaza Sésamo y me parece, celebro, ¿no? A algunos no les gustará y dirán, ¿y eso de qué nos sirve? Yo como madre de familia digo, celebro lo que están haciendo con Plaza Sésamo porque llega a un sector, pero ¿cómo vamos a promover que el ciudadano de a pie entienda esto de la ciberseguridad y cómo incide con la protección de datos si a lo mejor tenemos áreas muy técnicas, pero esa área que tiene facultades de promover cultura en materia de protección de datos, a lo mejor está dejando a un lado la ciberseguridad, pero hacia afuera, digamos, en sensibilizar y en promover la cultura de la ciberseguridad. Y el tema de Big Data, lo que yo nunca pretenderé transmitir es un miedo a la tecnología. No me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad, así que lo puedo decir de manera muy general. Ayer en una reunión con ACID hablábamos de cómo combatir el cibercrimen a través de técnicas de Big Data. Entonces, vamos a utilizar la información, capas de información interoperable de distintas dependencias, pero para un fin pues legítimo y que beneficie a la sociedad. O sea, la tecnología por sí misma no se trata de apagar o de desconectar, más bien se trata de identificar que sí podemos conectar a una red global y que no. O sea, hay infraestructuras críticas que a lo mejor el análisis dará que deben permanecer en el mundo análogo y no en el mundo digital, porque la naturaleza de ese sector así lo amerita, pero habrá otras donde conectarnos y nos permita tener un beneficio de la tecnología. Entonces me parece que un tema que pareciera estar rebasado, pero que en temas tecnológicos no lo es el tema de la ética en el uso de la información. O sea, nosotros le podemos apostar a ciberseguridad y a los fierros, como hace rato decía Gustavo, sí, pero eso es un elemento habilitador simplemente. La
la parte más importante es cómo sensibilizo a mi servidor público, cómo impulso el uso de la ética en el manejo de la información, cómo hago servidores públicos comprometidos con las dependencias, porque también nos enfrentamos a la movilidad, y ya verán, al término de este sexenio, a la movilidad de funcionarios públicos, y entonces cuando resulta que yo logré sensibilizar a alguien de datos, de ciberseguridad, de medidas de seguridad de la información, esa persona simplemente va al sector privado, se cambia de dependencia. Entonces, comparto contigo, Noé, no sé cómo va a pasar esto, no sé cómo se va a instrumentar la Agenda Nacional de Ciberseguridad, porque es un reto. No hay una cultura de la ciberseguridad. Les digo, todas las acciones de ciberseguridad se habían tomado en el sector privado, en el sector público. Si ahora nos enfrentamos con no hay una cultura de la protección de datos en posesión de sujetos obligados, pues la misma aseveración, no hay una cultura de instrumentación de ciberseguridad. O sea, los técnicos comprenden muy bien, pero ojalá los técnicos pudieran, digamos, desdoblar la agenda en todos los ámbitos. O sea, hay veces que el operador final es un operador jurídico, no un operador informático, y ese es el gran problema. Entonces, dígame. ¿Cuáles serían, digo, ya hablamos como de los retos, ¿no?, respecto de la parte de la... muchas gracias. Es nada más una pregunta en cuanto a cuáles serían los principales retos a nivel internacional que se están manejando en el marco de la OEA. Y si esto esfuerzo a nivel internacional se está quedando en cuestiones de recomendaciones por parte de la OEA para hacer la estrategia de ciberseguridad a nivel de los estados, o sea, a nivel interno, o se planteará o se está planteando la posibilidad de llevarlo hacia un tratado. Esto lo comento porque, bueno, finalmente a mí me parece que las estrategias a nivel interno, ¿no?, pudieran quedar un tanto aisladas si no se tienen pues reglas claras, por ejemplo, de transferencia de información entre estados, de transferencia de las propias políticas o de las propias estrategias, porque bueno, pues esto, pues como usted bien lo comentaba, ¿no?, pues esto empieza como una parte de una preocupación de una guerra digital, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. Y la otra, si tenemos conocimiento de alguna estrategia a nivel nacional que se haya vislumbrado, por ejemplo, en sectores estratégicos como el financiero. A lo mejor el sector financiero ya tiene alguna expertise sobre pues de cómo implementar esta parte. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, es una pregunta muy interesante. Los esfuerzos de la OEA han iniciado este año, pero no son esfuerzos, digamos, que sean producto de la casualidad. Desde hace un par de años, a partir de 2014, se ha tratado de impulsar un instrumento internacional que denominaron Manual de Tallinn o de Tallinn, ¿no? Este manual ha sido impulsado por Inglaterra, previniendo la ciberguerra y a lo que se iban a enfrentar en un futuro inmediato. Habla de un principio que llama debida diligencia, pero ese principio hay que tenerle cuidado por la responsabilidad que puede conllevar a los estados. Dicen, apliquemos las normas del derecho internacional humanitario al ciberespacio, apliquemos las reglas de la guerra al ciberespacio. Y entonces la parte de la debida diligencia es una obligación que le dan a los estados para monitorear todo lo que pasa en sus redes. El problema sería que si un hacker en nuestro país utiliza una red de un prestador de servicios nacional, o bueno, de una empresa transnacional pero radicada en México, aunque un particular cometa un ataque cibernético, en ese momento México, por no prevenirlo, le implicaría una responsabilidad en términos de derecho internacional humanitario. ¿Cuál es la traducción? Que si un hacker que no tiene nada que hacer utiliza, no sé, un servicio de Telmex, de Axtel, de lo que fuera, de un prestador en el país, en ese momento México se vuelve susceptible de cualquier ataque legítimo por las reglas de este manual de cualquiera de los estados miembros. Entonces me preocupa mucho por dos aspectos. El primero, imagínense un país supervisando todos los contenidos que pasen por sus redes. Y segundo, la imposibilidad material
material que tendríamos. Si apenas estamos, digamos, dibujando la estrategia de ciberseguridad y si apenas salen presupuestos de egresos para sacar, digamos, lo más importante en el país, imagínense todo lo que se tendría que destinar en presupuesto, en recursos económicos, materiales y humanos para poder supervisar todas las infraestructuras. Y ya ni siquiera hablemos de, digamos, libertad de expresión y de otros derechos humanos que se verían afectados. Entonces me parece que el discurso de la ciberseguridad a nivel internacional es un discurso que persigue un fin bueno, o sea, en la función declarada, pero habrá que tener cuidado con la función latente, porque la función latente puede significar vulneraciones a derechos humanos y a la soberanía de los países. También otro instrumento que podría ayudar o que habilitaría aspectos de ciberseguridad es el Convenio de Budapest. Como saben, Budapest fue impulsado a principios de este sexenio, pero ha tenido, digamos, un contrapeso muy fuerte en la sociedad civil por las mismas, digamos, por la misma naturaleza que tiene Tallinn. Budapest hasta ahora no ha sido ratificado por el Estado mexicano y entonces digamos que lo más neutro o lo que tiene mejores expectativas de prosperar es el papel que ha jugado la OEA para impulsar agendas nacionales de ciberseguridad. Claro, digamos la agenda modelo que se ha impulsado desde la OEA está armonizada con Budapest y con Tallinn, o sea, habla perfectamente de cómo los estados se tienen que responsabilizar de lo que pasa en sus infraestructuras y habla de situaciones concretas en las que los derechos humanos pasan en segundo término a fin de garantizar la seguridad nacional, lo cual no es necesariamente malo, más bien los mecanismos que existan para determinar que efectivamente nos encontramos ante una situación de seguridad nacional. Y la segunda parte, disculpe, ¿me puede recordar porque había una segunda pregunta? Nada más si tenemos algún parámetro a nivel nacional sobre alguna estrategia de algún sector prioritario. Lo del financiero, claro. Miren, todo el mundo pensará que como el sector financiero maneja mucho dinero, el sector financiero está acorde a la ciberseguridad de nuestro país y les va a desilusionar decirles que no, que están muy preocupados. De hecho, el sector financiero es uno de los impulsores de la agenda de ciberseguridad porque hasta hoy no hay nada que les permita hacer frente, por ejemplo, al phishing o, por ejemplo, a la clonación de tarjetas o a todos los delitos que se cometen en Internet y de los cuales ellos están, digamos, poniendo de su bolsa, entre comillas, para poder solventar los problemas. Este lunes se está organizando un evento donde el sector financiero habla de ciberseguridad, de cuáles son los retos y de qué es lo que esperan que esté plasmado en la Agenda Nacional de Ciberseguridad. No tengo el dato concreto, me han invitado, sé que es este lunes, pero con gusto en un momento lo busco y se los comparto. No hay nada, son esfuerzos aislados. O sea, por ejemplo, Bancomer ha instrumentado un departamento de temas digitales y desde ahí se están haciendo todos los esfuerzos, pero no hay una coordinación sector financiero para prevenir lo de la ciberseguridad. Podríamos hablar de cifras, ya en 2017 tienen pérdidas interesantes, me parece que no les significan mucho, pero ya pérdidas interesantes que les ha hecho poner especial cuidado, sobre todo por la reputación y por la confianza de sus usuarios. Entonces, al igual que todos los sectores, están partiendo de cero con la expectativa de que sea el Estado mexicano el que les diga en la agenda de ciberseguridad por dónde ir. Y ya finalmente decir que ahora por ejemplo, si hay suplantación de identidad, phishing o clonación, quien asume el costo de esto es el banco, o sea, prefieren pagarle a un usuario en lo particular de la bolsa del banco que tomar una medida general. Y esto también sería debatible porque los bancos llevan una responsabilidad pensando en la confianza de los usuarios para que eso no suceda. Entonces ya a partir de este año se han sumado ellos. Que yo recuerde es Banorte el que está dirigiendo el sector financiero en materia de ciberseguridad, pero ya están todas las entidades financieras sumados a la Agenda Nacional de Ciberseguridad. Muchas gracias. Generalmente las estrategias de ciberseguridad están relacionadas con la vigilancia masiva, ¿no? Este es el caso de Estados Unidos y hemos tenido muchísimas noticias, situaciones a partir sobre todo de 2013, ¿no? Pero Estados Unidos es principalmente el país que tiene mayor influencia en la OEA, ¿no? Y en su modelo. Y esto es un poquito preocupante. Y aparte porque en el caso de la normatividad de datos personales, pues la vigilancia masiva, que es a través de donde se capturan muchísimos datos, o la mayoría de datos,
no está regulada la vigilancia masiva en la normatividad de datos personales. Sí se tienen en leyes de seguridad nacional y en otras, ¿no? Pero no en datos personales. Entonces la pregunta es, ¿considera usted que se debería actualizar esta normatividad para estar a la altura de lo que va a ser la agenda, o incluso se podría adoptar desde otros documentos normativos de manera que efectivamente la normatividad de datos pueda hacer frente a la situación que se viene si es que se va a basar en vigilancia masiva? Ok. Uno de los retos que se ha planteado desde la administración de Obama es eso, cómo lograr un ciberespacio más seguro sin vulnerar derechos humanos. Y ese es el gran reto que tenemos todos. ¿Es un caso perdido o está diciendo que no está terminado? No está terminado porque se está construyendo, pero tampoco me parece que la ciberseguridad deba sacrificar derechos humanos. O sea, si hubiera mecanismos, por ejemplo, para ponderar las situaciones, esos mecanismos podrían hacer un contrapeso a cualquier actuación arbitraria de los estados, por ejemplo. O sea, me preocupa la instrumentación de las agendas en los países latinoamericanos, porque ustedes saben muy bien que la supervisión masiva de información se traduce también en estrategias de control político. Entonces, la realidad que vive Estados Unidos no es la realidad que vive Latinoamérica o la realidad que vive México. Yo no estoy diciendo que habrá que actualizar la normativa en materia de protección de datos por un tema de ciberseguridad, sino más bien asegurarnos que la Agenda Nacional de Ciberseguridad prevea de manera clara, por ejemplo, los principios del derecho a protección de datos, porque los principios no son un invento del legislador nacional. O sea, los principios atienden a un estándar internacional reconocido y que ha llevado mucho trabajo construir. Lo que me parecería peligroso es instrumentar ciberseguridad sin tomar en cuenta los principios, porque entonces ni siquiera hablemos de la posibilidad de adherirnos al convenio 108, porque ahí está, por ejemplo, un obstáculo muy grande para la concesión de esa adhesión. Entonces, no, me parece que sí se puede lograr el equilibrio, que al contrario, que las leyes en materia de protección de datos son un contrapeso, un instrumento ciudadano que nos protege frente a actuaciones arbitrarias. Y el tema de que no haya normativa para la supervisión de comunicaciones, me parecería que es debatible, porque las reglas del secreto, de la secrecía de las comunicaciones ya son muy claras, y entonces, si ninguno de los que intervienen en una comunicación son los que están transmitiendo un tercero, los que están informando de lo que en esa comunicación se dijo, entonces a todas luces es una acción inconstitucional. Pero bueno, eso es un tema complicado que yo no quiero poner sobre la mesa, al menos en este momento, porque se está discutiendo simultáneo en el instituto. Entonces, en otro ambiente mucho más académico lo podríamos discutir a profundidad, pero sí hay reglas, y el tema no es de protección de datos, el tema es de secrecía de las comunicaciones, un derecho constitucionalmente reconocido ya desde el 17, no es algo nuevo, que claro, se ha actualizado con la tecnología, pero la esencia del derecho está ahí ya desde la Constitución del 17. Yo creo que sí. Y la última, sí, porque sí. Y la última. Rápido, pero antes de hacer la pregunta, quiero decir que justo en la dirección en la que trabajo hemos dado seguimiento justo a las recomendaciones que emitió la OEA desde hace un par de semanas. Ya la he leído, más o menos va en el camino en que usted menciona, su narración súper sucinta de cómo va, pero, o sea, uno lee el documento, que este documento es un documento, digamos, que se extrajo de unas mesas que se dieron en abril, ¿no? En abril de este año, y este documento de la OEA son recomendaciones, pero al leerlas son recomendaciones muy, muy genéricas, hiper mega genéricas. Sin embargo, sí tienen, por ejemplo, lo de la adhesión al convenio de Budapest, que es el tema penal, solo por lo que hace el tema penal, que el alcance del convenio de Budapest tiene temas de principios, pero por ejemplo los principios que nosotros hicimos en la dirección un estudio de qué podría tener una injerencia en el tema de protección de datos. Por ejemplo, principios hablan de la conveniencia de definir lo que se entiende por integridad de los datos. Habla de principios fundamentales como confidencialidad de la información y la comunicación, protección de la privacidad, y incluso un tema que no es necesariamente protección de datos, pero transparencia en ciberespacio, así lo define. Sin embargo, nosotros
al ver estas recomendaciones y al aterrizarlo a nuestra competencia como INAI, pues nos quedaron 10,000 dudas al platicarlo. Yo no soy el único, por supuesto los ingenieros también, en toda la dirección hemos visto este documento, una parte. Y ahora sí, una vez dicho esto, a mí me gustaría preguntar, no solo en su intervención, quizás también más adelante en la intervención del segundo ponente, preguntar dos cosas. Una, ¿cómo se aterrizan los principios? Porque aquí hay principios generales, pero ¿qué principios podría haber en protección de datos de manera especial? O cómo los principios de protección de datos tienen una injerencia, una definición especial en el ciberespacio, porque sí lo tienen. Eso uno. Y dos, hablan de un segundo nivel. Aquí hay dos niveles, ¿no? Hablan de un segundo nivel en esta estrategia de ciberseguridad. Nosotros, por la descripción de las recomendaciones de la OEA, vemos que el INAI podría tener lo platicamos nada más en genérico, pero podría tener incluso una participación en ese segundo nivel. Yo la verdad no sé cómo funcione a nivel internacional, si las estrategias de ciberseguridad en otros países también plantean ambos niveles y quiénes participan y cómo funcionan. Ese sistema de incidencias, por ejemplo, del que hablan, cómo funciona también a nivel internacional o cuál es la propuesta. Digamos, la pregunta en específico es cómo se aterriza toda esta estrategia, aunque aquí en México estemos, digamos, en las partes generales, cómo se ha aterrizado en cosas específicas, en definición de principios de datos, en participación de organismos en la estrategia en el segundo nivel, cuál es la participación de las incidencias, ese tipo de cosas de manera precisa, más que, digamos, en genérico, porque aquí podríamos comentar muchas cosas de la conveniencia de una estrategia, de la participación de uno o de otro, pero digamos creo que sería más útil para los que estamos estudiando el tema y participando en esto, saber cosas muy precisas de principios, de segundo nivel, de incidencias, no solo, digamos, de la necesidad de adaptarse al de Budapest, sino cosas muy precisas de la operatividad de las estrategias en otros países. Supongo lo que usted ha dicho, que ya está Panamá, Costa Rica, quizás me gustaría saber también qué otros países se encuentran dentro de la estrategia. Para los dos ponentes, a lo mejor en la siguiente participación también podría. Bueno, no quiero tomarme el tiempo de mi colega, así que voy a tratar de ser como muy concreta. La experiencia que se ha tenido en los primeros países que impulsaron agendas de ciberseguridad es que quien llevó el tema eran áreas de seguridad nacional. Y esa experiencia fue mala, pensando en que no se legitimó la agenda de ciberseguridad, y por eso desde la misma OEA se recomendó que cuando se elaborara la agenda en México fuera multi-stakeholder y se hiciera un llamado a todos. El gran error es que no se convocó a la sociedad civil, sino hasta que el documento estuvo terminado. En segundo, el tema de las recomendaciones de la OEA, más bien la primera observación de decir que el órgano garante tiene que meterse lleno a esto, es que esas recomendaciones se hicieron del trabajo que hicimos academia, sector público e industria, pero en esas recomendaciones no hubo gente de órganos garantes de derechos humanos, lo cual, o sea, en las mesas de trabajo, digamos, de las que se recopila todo lo que se discute y se emiten esas recomendaciones, claro, no ven directamente cómo va a incidir en los datos personales, porque no había un defensor facultado. Una mención al INAI en el documento, en la tercera página, se menciona al INAI como se reconoce, digamos, al INAI como un órgano importante para la protección de datos, pero, digamos, como está tan genérica la recomendación. La recomendación es genérica, insisto, porque no había alguien que nos dijera, o sea, como órgano garante, qué preocupaciones podría tener el INAI para que quedaran plasmados en esas recomendaciones. ¿Qué otros países tienen la agenda? Chile es un caso paradigmático porque, a diferencia de los demás países, Chile le dijo a la OEA no. Y es algo paradigmático porque imagínense, con un TLC, con un país aliado también del norte, era impensable que Chile pudiera decir: yo no quiero que la OEA me ayude a elaborar mi agenda de ciberseguridad, déjame hacer mi proceso al interior y yo te la doy a conocer. Pero a diferencia de México, rechazó la ayuda de la OEA. Entonces, ¿qué principios concretos podrían aplicar en materia de ciberseguridad?
todos los principios del derecho a la protección de datos, todos, desde calidad hasta los deberes en materia de seguridad de la información. Todos los principios aplican en el manejo de la información. O sea, sí tendrá que, pues, mi sugerencia, porque lo que yo diga es una recomendación, porque al final esto está construyéndose. Lo que tendría que decir es que en el manejo de la información del sector público se tendrá que observar lo siguiente, y con eso queda plenamente armonizado y ayuda a quien tenga que operar la agenda también para saber qué implica el derecho a la protección de datos, que aquí lo sabemos, pero hacia afuera todavía, por ejemplo, el principio de calidad queda ahí en discusión, el principio de responsabilidad es un principio bastante novedoso en el sector público. Entonces les diría, en términos generales, todos los principios del derecho aplican, todos los principios tendrían que quedar establecidos en la agenda cuando se trata del manejo de la información, sobre todo en el sector público, y se podría explicar implicaciones directas. Por ejemplo, el principio de calidad relacionado a la ciberseguridad significará que la información que esté ahí sea actualizada, sea pertinente, y que habrá mecanismos de actualización, ¿no?, a través de una agenda. El principio de responsabilidad, que ese es como mucho más sencillo, significa que en temas de ciberseguridad las personas que manejen información tendrán un principio muy amplio de responsabilidad que está vinculado a las acciones jurídicas que se puedan determinar para una responsabilidad, pero que también tiene que ver con ese principio de responsabilidad entendido en el sector público, en el sector privado, perdón. O sea, esa gran expectativa que tenemos en quién depositamos los datos y cómo existen mecanismos legales para sancionar si esa responsabilidad se ve vulnerada. Entonces, en términos generales, todos los principios aplican, y si me preguntaran, mi deseo sería que en la Agenda Nacional de Ciberseguridad estuvieran explícitamente ahí relacionados a la protección de datos, porque eso ayudaría en la interpretación de la ley de datos del sector público y también ayudaría a técnicos y jurídicos en la operación de la Agenda Nacional de Ciberseguridad. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora su intervención, creo que fue muy ilustrada, creo que nos pone en el estado del arte de la ciberseguridad y sobre todo estos documentos de soft law que de una u otra medida nos tienden a obligar como país, orientar mejor dicho, en cómo debemos construir una agenda peculiar. Lo que sí es una realidad es que en la medida que no somos conscientes de esta realidad podremos asumir las respuestas más adecuadas. Y como dice la doctora, todo está sustentado en un diálogo. Pero sin mayor preámbulo quisiera presentar al doctor Nelson Remolina Angarita. Es un referente total en Latinoamérica sobre datos personales. Su currículum es muy amplio y al igual que con la doctora tengo que resumir, pero no en demérito de sus grandes reconocimientos de ninguno de los dos, sino en demérito del tiempo que tenemos. Él es doctor summa cum laude en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Master of Law del London School of Economics and Political Science, especialista en Derecho Comercial y abogado de la Universidad de los Andes. Es cofundador y director del Grupo de Estudios de Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Fundador y director del Observatorio Ciro Angarita Barón sobre la protección de datos personales en Colombia. Es también profesor de planta de la Universidad de los Andes y profesor asociado desde 2007 de la citada universidad. Director de la especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, experto invitado de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, cofundador y secretario académico de la Red Académica Internacional de Protección de Datos Personales. Es así también autor y coautor de artículos y libros sobre protección de datos personales, desmaterialización de títulos, valores e instrumentos financieros y comercio electrónico, conferencista nacional e internacional sobre temas de comercio electrónico, tratamiento de datos personales y títulos valores. Doctor, por favor. Bien, buenas tardes.
Muchísimas gracias por la invitación, Andrea, que hizo todo posible para estar hoy acá y conversar sobre este tema que es muy central, y comparto desde luego mi gratitud con el INAI y siempre con México, que me recibe de la mejor manera, y de verdad muchas gracias por ello. También comparto la preocupación de Andrea. Creo que este es un tema de los tantos que hay que abordarse dentro de lo que se llama la ciberseguridad, y un poco ahorita trataré de responder algunas preguntas. Si no, por favor me recuerda, pero voy a hacer algunas reflexiones sobre el punto y después hacer referencia a algunos documentos para mirar hacia futuro. Desde luego, lo que voy a plantear aquí no es todo, es solo visto desde la lectura de protección de datos y ciberseguridad, porque como ustedes saben, pues ciberseguridad aborda muchos otros temas. Bueno, yo siempre hago publicidad académica del observatorio. Este es básicamente un observatorio donde trabajamos hace 15 años en temas de Internet, comercio electrónico, telecomunicaciones e informática, y pues los invitamos a que lo conozcan, un poco los temas que venimos trabajando. Ahí hay una persona que se llama Jamie Cano, que es experto en seguridad, y él ha escrito muchos temas sobre computación, sobre seguridad, en fin, y pues da unas lecturas muy, muy interesantes, no solo por experto en seguridad, sino también es doctor en administración de empresas y sabe mucho de derecho. Entonces Jamie tiene una visión muy, muy integral allí. Y también tenemos este observatorio de protección de datos. Bueno, entonces eso simplemente es para si algún día algún tema les interesa, de pronto ahí tenemos alguna opinión sobre ese tema, de pronto. Varias cosas sobre el tema de protección de datos. Ustedes ya son súper expertos en estos temas, porque su día a día, digamos, están familiarizados ya con este aspecto, pero han visto cómo en el mundo este tema de protección de datos se ha rotulado de diferente manera. Hay un pluralismo terminológico en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, e incluso en Europa empezó la autodeterminación informática, la libertad informática, el derecho a protección de datos. Latinoamérica somos muy pro habeas data, digamos, ese término muy como latino, pero también el derecho a protección de datos, y el que al final se coloca el derecho al debido tratamiento de datos. Ese es un atrevimiento académico que me he puesto a, pues, digamos, traer a colación, porque creo que en todos los temas donde se captura, usa datos, en última lo que se busca es que no evitar que se haga tratamiento de datos, sino que se haga de una manera correcta, como se ejercita el derecho al debido proceso en todas las cuestiones, pues también el debido proceso, pero en el tema del tratamiento de datos personales. Y dentro de todas esas regulaciones que existen en el mundo, documentos internacionales que ha emitido la OECD, la Unión Europea, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, APEC, la misma OEA, principios, pues hay muchos elementos ahí cardinales, y uno es la seguridad. La seguridad. Cuando se mira esto, pues básicamente con todo ello se busca proteger, pues, que la persona no sea afectada a sus derechos con ocasión del tratamiento indebido de sus datos. Y una forma de garantizar protección adecuada a los datos de las personas es implementando medidas de seguridad, no solo tecnológicas, sino humanas, organizacionales y de todo tipo, pues para evitar consultas no autorizadas, accesos no autorizados, manipulación de la información, destrucción de la información. Entonces el tema de seguridad es algo fundamental, crucial, en el mismo tema del alcance y los principios de protección de datos. Otro tema aquí importante es lo siguiente, con el tema, aquí estamos hablando de ciberseguridad, entonces hay que distinguir primero qué es ciberseguridad, porque ciberseguridad no es solo ciberdefensa, no es solo un tema de pensar en seguridad frente a un ataque externo. Ciberseguridad es la seguridad del tratamiento de muchas cosas, de información en todo el ciberespacio. Entonces van a haber muchos actores, no solo los gobiernos, sino las empresas y nosotros. La ciberseguridad es un tema que nos interesa a todos y nos conviene a todos. Y creo que eso hay un común denominador en, por lo menos, coincidir que ese es el gran objetivo. O sea, sobre el qué se quiere, creo que hay consenso. El punto es el cómo lograrlo, ¿no? Y siempre normalmente es el cómo. Y entonces el cómo, para garantizar seguridad, pues hay que mirarlo, ese cómo desde la perspectiva de un titular de datos, de un responsable de datos, o de un gobierno, por ejemplo, o de grandes empresas. Entonces ahí es donde hay esas, digamos, retos. Y esto de Internet, siempre me gusta este slide, este documental de la BBC, los invito a que lo miren, pues porque básicamente dice, bueno, Internet generó un cambio profundo en la sociedad. Y cuando hablamos de seguridad, la seguridad siempre ha sido un tema que ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora en el ciberespacio pues genera nuevos retos.
Por eso unas frases que ustedes han escuchado por ahí de algunos profesores, estamos hablando como de vino viejo en nuevas botellas, o sea, un tema de hace tiempo, pero ahora en un nuevo contexto. Y entonces hay que mirar qué hacer con esto. Y cuando hablamos de ciberseguridad, pues hay que tener presente el ecosistema digital mundial. Y entonces ahí estamos todos. Nosotros todos, desde las personas, los gobiernos y cada país. Pero cuando hablamos de ciberseguridad, insisto, es que el tema ya no es algo al interior de México o de Colombia o de cualquier otro país. Es un tema global, es una responsabilidad de todos y para lograrlo tenemos que trabajar todos en estos aspectos. Puede que México tenga unas políticas internas de medidas de seguridad adecuadas, porque las normas de protección de datos ya exigen seguridad y otro tipo de normas, lo mismo que en Colombia, pero no es suficiente. Si en otros países no hay nada de eso, pues entonces el tema no va a ser suficiente, va a quedar endeble. Entre otras porque muchos de los ciberataques pues a veces provienen de fuera de nuestras fronteras. Entonces aquí hay que trabajar un problema global, abordarlo con soluciones también de tipo global, sin perjuicio de los esfuerzos que debemos hacer internamente. Aquí algo muy importante sobre la reflexión. Esto es algo que hay que hacerlo con OEA o sin OEA. Esto es algo que nos interesa desde hace tiempo. Lo mismo OSD y otros documentos que mencionaba muy bien la doctora Andrea, sin duda, porque esto es algo que nos interesa a todos. Entonces, en ese ecosistema digital ustedes ven una red de infraestructura tecnológica global. Y entonces, vuelvo al tema, cosas que pasan en México pueden afectarse desde muchos puntos de tecnología que están desde fuera de nuestro territorio. Entonces, ahí es por eso el tema de la cooperación internacional es relevante. El software, bueno, todas las actividades que hacen empresas, gobiernos y personas. Nosotros, protección de datos está pensado en nosotros, particularmente como un derecho constitucional fundamental, pero desde luego del tema también del manejo de nuestros datos depende de la seguridad de otros. Yo estaba conversando antier con una persona en San Luis de Potosí y me comentaba ahora el nuevo sistema para el aeropuerto del DF. Pues hombre, ahí se toma mucha información porque no es solo la información para proteger a Nelson Remolina como pasajero, sino a todos los demás pasajeros. Ustedes han visto infortunadamente que los aviones pueden ser básicamente un arma también para generar ataques terroristas, ¿no? Y regresemos, por ejemplo, a lo del 11 de septiembre. Entonces, el tema de seguridad, nuestra información hay que tener presente, también es un sumo importante para la seguridad de los demás. Eso es algo para no perderlo de vista como tal. Y entonces, como siempre ustedes ven este tipo de gráficas, pues estamos en un contexto hiperconectado a una sociedad donde la información es básicamente el insumo diario, donde las tecnologías ya están casi que prediseñadas para captar, usar, distribuir información a todo nivel. Y lo que pasa es que nosotros los titulares son los que menos nos no interesamos, sino sabemos, qué está pasando con nuestra información. Esa es otra realidad. Es otra realidad, o sea, la persona que aquí en esta sala me diga que sabe quién tiene su información, qué hace, para qué propósitos, pues la felicito. Pero creo que los demás de pronto estamos en eso. Y esos son temas del ciberespacio. Si uno mira la doctrina, pues dice es que el ciberespacio genera retos a los estados, porque ya no es solo proteger a nuestros ciudadanos al interior de lo que sucede acá, sino también a nuestros ciudadanos de lo que pasa fuera de nuestras fronteras, en el ciberespacio, que tiene efectos acá concretos en México, Colombia o cualquier otro país del mundo. Entonces ese tema del mundo virtual pues son expresiones muy digamos recientes, ciberespacio, pero todo eso virtual realmente tiene efectos reales y concretos en cada uno de nosotros. Y a mí también siempre me gusta hablar de cifras y estas son de esta mañana a las 6, casi 7 de la mañana, pero para tener presente en qué estamos, porque el ciberespacio, estamos hablando ya de más del 52% de la gente con acceso a Internet. Entonces, cuando uno habla de ciberseguridad, alguien que tenga acceso a Internet, primero es un titular de datos seguramente, pero también es un posible agresor de derechos de terceros. Entonces, si un Estado no combate o no logra defender todavía a 45 millones de personas como en Colombia o 110 millones de personas en México, esa es la población, bueno, pues ahora el reto es 3.7 billones de personas en el mundo. Entonces, estos son, insisto, el nuevo contexto, la magnitud es enorme y entonces hay que hacer cosas, no por el tema de que sea gigante, entonces no hagamos nada, no, hay que ser activos, pero tener claro que esto depende de lo que hagamos nosotros, pero también mucho de lo que hagan los demás para que esto funcione. El número total de páginas web, 1.2 billones. Y esta mañana, simplemente a esta hora, ya habían 25.000 páginas hackeadas, por ejemplo, temas que, y si ustedes miran ahorita ese link, seguramente debe haber unas
unas 45.000, porque eso va rápidamente. Diariamente, ¿ok? Y también pues el tema de redes sociales digitales, que es un ejemplo simplemente de ciberespacio, o sea, una comunidad virtual, pero digamos de virtual no tiene sino la tecnología, porque los actores son personas de carne y hueso de todas partes del mundo que demandan protección adecuada de sus datos personales. Muy bien. Yo más que quiero ver Naciones Unidas, pero Naciones Unidas ya hay muchos documentos, particularmente después de las declaraciones de Edward Snowden, se puso de presente, o mejor, se revivió el tema de la privacidad. Yo creo que la privacidad estaba un poco dormido, pero volvió a despertar con lo de Snowden. Y sobre todo cuando se dieron cuenta que esto afecta a todo el mundo, o sea, no solo al ciudadano común y corriente, sino a un presidente de un país, a un candidato de un país, en fin, a todo el mundo. Y entonces ahí se reactiva desde 2013 el tema de la privacidad en la era digital. Y hay muchas cosas que ahorita planteamos, pero simplemente trae a colación algo que ya muy bien saben y Andrea lo mencionó: capacidad ahora de los gobiernos, empresas y particulares para realizar actividades de vigilancia, interceptación y recopilación de datos. Ojo, porque hace mucho tiempo siempre se hablaba de gobiernos. Y creo que hoy los principales recolectores de datos y de manejo de información son las empresas. Entonces son grandes protagonistas en la ciberseguridad. Lo que hagan o dejan de hacer las empresas va a afectar. Entonces si uno mira cómo aterrizar estos temas es, bueno, ya exigiéndole con las regulaciones locales a las empresas, pues que adopten medidas de seguridad, es decir, cumplan las leyes actuales que tenemos, como un, digamos, primer punto. Ahora, una de las preguntas que se ha dicho es si en nombre de la ciberseguridad, en nombre, por ejemplo, de la seguridad nacional, vale hacer todo. Y esa es a veces la gran preocupación, particularmente después de lo de Snowden, porque lo que ustedes muy bien recuerdan con Edward Snowden se puso de presente fue que estaban haciendo interceptaciones, recopilación de información, básicamente desconociendo las normas, o sea, de manera ilegal. Entonces esa preguntita de si el fin justifica los medios, pues es algo que siempre se va a plantear para muchos temas. Entonces, aquí también, en nombre de la ciberseguridad, los estados pueden hacer todo, lo mismo las empresas. Esa es una pregunta que ustedes obviamente tienen sus respuestas. El otro punto es, como la tecnología permite hacer casi todo, es estas preguntas que me parece también claro tenerlas presente, y es si es socialmente deseable hacer todo lo que tecnológicamente es posible, o todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable. Es un tema también para mirarlo, porque la tecnología puede ser una herramienta de defensa de nuestros derechos, pero también una herramienta que se utilice para vulnerar nuestros derechos, ¿no? Y eso es una realidad. Bueno, como estamos en países democráticos, yo quise hacer alusión a la Carta Interamericana Democrática, porque ahí me parece fundamental que en nombre de la ciberseguridad, ciberdefensa y todo lo que empiece por ciber, se tenga presente elementos tan sencillos y fundamentales en una democracia. Ustedes ven que elementos esenciales de una democracia es el respeto de los derechos humanos. Eso pues es parte del ABC, pero no sobra reiterarlo y que no se nos olvide siempre. Y también un componente fundamental de una democracia es el respeto del Estado de Derecho, es decir, los estados cuando actúen adoptando medidas de ciberseguridad deben ser respetuosos de las normas. Entonces ya tenemos en México, tenemos en Colombia y en Latinoamérica el 50% de los países tienen normas sobre protección de datos para el tema de recolección, almacenamiento, circulación de esa información, entonces pues hay que respetarlas. Desde luego tener presente que esas normas tienen excepciones y a veces excepciones son seguridad nacional, pero fíjese que incluso el tema de seguridad nacional no es arbitrario, no es que en nombre de la seguridad nacional desaparecen los derechos humanos, no, hay que mirar si las medidas que se están tomando en nombre de la seguridad nacional son razonables, son proporcionales a los fines que se quieren buscar y si estos son legítimos, y ahorita hago una referencia a eso. Otro tema, y es precisamente eso, los juicios de proporcionalidad en cuanto a las medidas que se adopten. Esto normalmente son análisis que hacen las Cortes Constitucionales. Yo no soy constitucionalista, pero me gusta estos temas a veces por ahí leer, porque en temas de ciberseguridad o seguridad nacional, cuando se habla en el ciberespacio, no quiero decir que son sinónimos, pues pueden adoptarse muchos tipos de medidas, y esas medidas a veces son de hecho, de facto, o algunas veces son implementadas en políticas. Entonces habría que mirar las políticas de estrategia que se definan los gobiernos y esas medidas pasan estos juicios de proporcionalidad, por lo menos a la luz de las constituciones, y entonces ahí siempre se preguntan si esa finalidad primero que se busca es constitucional, primer punto. Entonces normalmente sí. Si es adecuada, es decir, sirve para lograr el fin que se quiere, bueno, normalmente sí. La otra es si es necesaria, y lo que se pregunta aquí es si existen otras medidas alternativas menos lesivas a los derechos de las personas.
porque siempre va a haber, insisto, el qué, pero el cómo es donde está, qué camino vamos a tomar. Y eso existen otras alternativas menos lesivas a los derechos de las personas, es algo siempre para, digamos, evaluar, porque, insisto, los derechos humanos pues son un gran logro en la humanidad, pero también no son absolutos, y de estos derechos pues también tenemos que mirar los derechos de los demás. Y si la medida es proporcional, si no se sacrifican valores y principios de mayor peso frente a la medida que se está tomando, entonces los riesgos que se asumen para la protección de los derechos de las personas frente a eventuales beneficios son, digamos, elementos para hacer ya en el momento de la implementación, porque la implementación normalmente no queda en las estrategias fijan como las rutas, las grandes rutas a seguir normalmente, pero ya el detalle lo hace cada organización en particular. Lo que preguntabas muy bien, yo pienso que es simplemente que cada organización pública o privada aplique, por ejemplo, principios como responsabilidad demostrada, accountability, que los invita a que diseñen un programa de gestión de datos donde están las medidas concretas, ahí sí, al interior de cada organización sobre este tema. Entonces, medidas útiles, verificables y demostrables para lograr esos objetivos. Pero realmente eso lo define cada organización. Pienso que se puede generar y dar algunas guías, pero realmente cada organización, dependiendo del tipo de datos que maneje, pues va a la que va a definir en concreto qué hay que hacer. Pero acá lo que les decía al principio, esto es un tema que nos incumbe a todos, y todos desde nuestro rol, nuestros intereses, pues debemos sumar para que se logre entre todos unos niveles adecuados de ciberseguridad. Entre otras porque siempre han dicho que en temas de seguridad no hay nada seguro, sino que hay es básicamente medidas más sensatas para lograr ciertos niveles, digamos, adecuados de seguridad. Por ejemplo, medidas de ciberseguridad, uno diría, pues todo este año nos despertamos con estas órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, esta del 25 de enero de este año, y básicamente en nombre de la seguridad pública de los Estados Unidos, pues un poco dice, pues la privacidad para extranjeros o no residentes en Estados Unidos, cero. Bueno, yo creo que esa medida no pasa un juicio de proporcionalidad, digamos, por lo menos en algunas cortes de otros países, pero esa es la realidad. O sea, queremos llegar a ese punto. ¿Por qué discriminación a extranjeros, por ejemplo? ¿Por qué? ¿No? Bueno, entre otras porque estamos en un mundo cada vez más global, transfronterizo, etcétera, etcétera. Pero esas cosas hay que mirarlas, digamos, a la hora de definir políticas, porque esto es una política que hace un jefe de Estado, ¿no? Ojo, esos son los riesgos también políticos que existen. Y de hecho esa medida ha sido cuestionada por las mismas autoridades norteamericanas, por lo menos asociaciones de derechos civiles en los Estados Unidos. Ahí hay unas cartas, son públicas, de su gran preocupación por este impacto que puede tener ese tipo de medidas en los derechos de las personas. Bueno. Y vuelvo a la ONU, desde mucho tiempo, pero particularmente a mí este documento del año 75 me gusta, de avances tecnológicos en pro de la paz y el beneficio de la humanidad. Pues ahí, como todos ustedes muy bien saben, estos tipos de documentos dicen bienvenida a las tecnologías, son muy útiles para básicamente el desarrollo social, económico, cultural, humano, pero también, por favor, no se usen las tecnologías para limitar o negar o vulnerar derechos de las personas. Aquí siempre el tema de un punto de equilibrio entre avances tecnológicos y derechos humanos. Entonces ustedes ven abajo también para proteger y garantizar libertades humanas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, esto viene del año 75. Y acá en este otro slide también ven ustedes cómo los estados deben adoptar medidas para impedir que se usen las tecnologías, o sea, ya medidas proactivas de los estados para impedir el uso de las tecnologías que vulneren derechos de las personas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, me parece a mí, en todas estas estrategias de ciberseguridad que se adopten como tal. Y finalmente un documento que México, entre otras, fue promotor también, ahí están los países, del derecho a la privacidad en la era digital. Yo ya con eso voy cerrando porque a veces hablo mucho, pero ese documento me parece que, primero hay otros documentos, pero ese fue el primero. ¿Correcto? Los otros lo que han hecho es reiterar un poco o sea, el gran mensaje. Y de los grandes mensajes que hay ahí es, primero, las tecnologías, bienvenidas, pero han generado o han incrementado la capacidad de los estados, las empresas, como ustedes ven ahí, para llevar a cabo actividades de vigilancia, interceptación y recopilación de datos. Estos documentos también me parece importante porque privacidad
pues siempre se pensaba era, sobre todo en lo primero, en vigilancia, interceptación de comunicaciones y no se agregaba el tema de protección de datos. Pero bueno, ya está en la agenda ONU expresamente y eso pues también me parece que es muy meritorio como tal, porque se ha puesto de presente que la realidad hoy en día es que los datos son básicamente los elementos determinantes de muchas cosas respecto a las personas, pero también para los estados. Y que si eso se hace indebidamente, pues puede generar graves violaciones a derechos humanos, entre otras como particular privacidad. Bueno, eso ya ustedes muy bien lo saben. El segundo es también poner presente, pues esto insisto es post-Snowden, entonces lo que se puso en evidencia Snowden fue muchas interceptaciones y recopilaciones ilícitas de datos de personas de muchas partes del mundo. Entonces se recalca que eso pues es algo ilegal y que no debe hacerse. Y ahí menciona el tema de las, dicen, fíjese eso, si bien las consideraciones relacionadas con la seguridad pública pueden justificar la recopilación y protección de determinada información, los estados deben garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Temas también para tenerlos presente, insisto, esto ustedes ya muy bien lo saben, pero lo que pasa es que lo dice la ONU y me parece que de manera muy clara y en un contexto muy particular que es el que estamos viviendo. Y manifiesta su preocupación básicamente la ONU por lo que está pasando en estos temas y miren el tema particularmente la interceptación extraterritorial, insisto que ustedes ya muy bien saben pues mucho de lo que afecta a los mexicanos o a los colombianos y las colombianas pues a veces son cosas que suceden fuera de nuestro territorio, particularmente normalmente con ataques cibernéticos por ejemplo. Y ahí entonces la ONU en ese documento reconoce todo el potencial que tiene la Internet para el desarrollo, digamos, cultural, económico, pero también un poco exhorta a los estados a que respeten, y ahí concretamente, y protejan el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales. Vuelvo al tema de vino viejo en nuevas botellas, nuevos contextos como tal, y que adopten medidas para poner fin a violaciones, digamos, de interferencias arbitrarias que se realicen respecto del derecho de las personas. Bueno, bien. Y bueno, ¿qué hace aquí también? Exhorta a los estados a que examinen sus procedimientos, prácticas y legislación. Entonces uno habría que revisar en México, pero yo creo que en México está eso ya hecho, sobre si nuestra regulación exige o digamos está hoy de alguna manera a tono con la realidad sociotecnológica del siglo XXI en cuanto al tema de interceptaciones de comunicaciones y de protección de datos. Y yo creo que la respuesta es pues que sí. Yo creo que no es un tema de cambiar la regulación, sino de cumplirla. Ese es el reto en temas de, me parece, ciberseguridad. Habla sobre mecanismos de vigilancia por parte del Estado, de supervisión independiente y efectivo. Ahí el INAI, desde luego, es un actor clave, vigilando lo que puedan estar haciendo entidades públicas o privadas en nombre de la ciberseguridad. Es clave, digamos, ahí está, creo que no hay que modificar la regulación para eso, es simplemente ponerle atención a este fenómeno que es de gran envergadura o gran calado. Muy bien, y ya para terminar simplemente quisiera comentarles lo siguiente. En Colombia el tema de ciberseguridad, ya se han fijado dos documentos, allá son documentos COMPES, se llama, el COMPES es el Consejo Nacional de Políticas Sociales y Económicas, y lo de ciberseguridad ya ha estado, en 2011 se emitió un primer documento y era sobre ciberdefensa y seguridad nacional. Okay, pero solo está enfocado un poco lo que se planteaba de, por ejemplo, posibles ataques a la infraestructura de un país o posibles temas relacionados con, por ejemplo, ciberguerra. Este es el documento más reciente del año pasado, se llama Política Nacional de Seguridad Digital. No se llamó ciberseguridad, pero básicamente va a lo mismo. Y ahí están como ¿qué debe complementar o qué debe, digamos, integrarse ahí? Uno de los cambios que hubo fue manejo de todo el tema de ciberseguridad basado en programas de gestión de riesgos. Un Estado no tiene básicamente todavía ni los agentes de policía para proteger a todos los ciudadanos en la vida real, tampoco va a tener a toda la gente para proteger frente a cuestiones de ciberseguridad, pero sí puede priorizar y mirar dónde hay mayores riesgos, cuáles son los sectores más vulnerables, los más críticos y empezar por lo menos por ellos, y creo que eso es lo que se está haciendo. Y dentro de todas esas cosas que está ahí está el tema de protección de los derechos. Y muy concretamente tiene una
y es el primer elemento. Me llamó la atención, esto estuve revisándolo hoy, pero ustedes, ahí está el link, pero el primer elemento que está en esa política es salvaguardar los derechos humanos y valores fundamentales de los ciudadanos, ahí dice en Colombia, incluyendo la libertad de expresión, libre flujo de información, eso tiene que ver con protección de datos, confidencialidad de la información, protección de datos, comunicación, la protección de la intimidad y datos personales y privacidad. Es decir, en esa política el tema se hace expreso y como el elemento uno dentro de lo que hay que tener presente. Y dice, en caso de limitación a estos derechos, debe ser bajo medidas excepcionales y estar conforme a la Constitución política, un poco lo que les hablaba del principio de proporcionalidad, a la Constitución política y los estándares internacionales aplicables. Estas medidas deben ser proporcionales, necesarias y estar enmarcadas en la legalidad. Entonces, como ven, realmente aquí lo que se hace este tipo de documentos es reiterar más de lo que ya está, pero frente a una situación muy particular como es este fenómeno de la ciberseguridad. Eso es lo que hay. Si uno mira ese documento, realmente busca protección de datos, está una vez, y si busca intimidad, la palabra está 4 veces. Pero bueno, está, que es importante. A veces esas manifestaciones expresas en estos documentos, que pueden ser simbólicas, igual no dejan de ser importantes. Entonces, desde luego, una política en ese tema, me parece que este derecho hay que incluirlo. Entre otras, no solo porque ya lo hacen otros documentos, sino, si uno mira, es una gran preocupación de todos, y por eso ese documento de la privacidad en la era digital me parece que es un instrumento cardinal para estas cuestiones. Y finalmente, como todo, es esas medidas, adoptar medidas que sean equilibradas. Y eso de equilibrio, entonces, si uno mira un escenario constitucional, es que sean proporcionales, como y hacer esos juicios de proporcionalidad que ya miramos. Bueno, yo dejo de hablar, los dejo con esta cita que la escuché aquí en México a un colega uruguayo en un evento precisamente de protección de datos, y es este reto que a Andrea y a mí nos preocupa y a todos, y es la defensa de los derechos humanos en el contexto digital. A veces este tema creemos que no hay nada por hacer, y creo que hay mucho por hacer precisamente. Y por eso esta frase siempre me gusta y termino con ella, en el que la defensa de los derechos humanos nunca es tarde y siempre vale la pena. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigo Monteverde. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, el derrotero que nos ofreció el doctor es fabuloso, y siempre veo que hay actos o momentos históricos que generan catarsis en la sociedad y que permiten comprender la importancia de un tema que, aunque ha estado siempre presente, ha sido soslayado. Y precisamente con la doctora Mendoza observábamos esto, es decir, lo que usted expone, ¿no? Hay un mundo para los defensores de derechos digitales antes y después de Snowden. Y eso demuestra que la importancia de ciertos elementos y de seguridad es cíclico. Yo recuerdo, digo, no porque tenga la edad para recordarlo, pero en los años 60 estaba muy fuerte el tema de la seguridad en la protección de los usuarios en el mundo automovilístico. Y nadie tomaba mayor tema ni mayor protección. Fue hasta que surgió un texto que se llamaba Inseguro y con cualquier velocidad, de Ralph Nader, que la industria automotriz y sobre todo el gobierno y sobre todo los usuarios tomaron conciencia de la importancia que tenía la seguridad automovilística. Y al año siguiente el gobierno introdujo cinturones de seguridad, protección estructural, etcétera, etcétera. Pareciera que la gran catarsis, eso no quiere decir que no hubo un trabajo previo, está en el mundo de Snowden antes y después, por lo menos que puso el dedo en llagas, ¿no? Y en gobierno, me explicaba la doctora Mendoza, pues fue hasta que hubo una afectación a los intereses de un gobierno que la agenda de ciberseguridad se convirtió en un paradigma. La realidad es que más allá de estos fenómenos de catarsis, que tomo como ejemplo lo que pasó en la industria automotriz, es que debemos verlo también como una catarsis de derechos humanos, que es el derrotero que nos invitó el doctor. La ciberseguridad es un pilar fundamental para poder comprender nuestra autonomía de libertad configurativa de nuestros datos plenamente.
Y eso es, creo que, el gran momento importante para nosotros como instituto, que retomemos de la experiencia de dos grandes académicos, y solo se puede aprender preguntando. Entonces, mi pregunta, aprovechando que está el doctor, sería: hay una agenda ya política, hay una agenda de las ONGs, hay una agenda institucional para consolidar una ciberseguridad. ¿Cómo veríamos nosotros, conjuntado todos estos, para poder conformar una agenda cultural? O sea, ¿qué necesitamos? Porque la conciencia es el primer elemento, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos abrevar, más allá de los esfuerzos grandísimos que hacemos en el instituto, cómo podríamos permear en las capas sociales la importancia de la ciberseguridad como el primer eslabón de autorresponsabilidad de datos personales? Bueno, yo creo que continuar haciendo lo que se ha hecho, y es todas estas campañas de educación a la gente, porque digamos los primeros protectores de sus derechos son las mismas personas. Entonces me parece que esa consolidación de lo que mencionaba Andrea, de la cultura de protección de datos, pues se logra es educando, ¿no? Eso me parece que es un tema importante. El otro aspecto es, como este es un tema de todos, también es algo de exigirle a todos. Yo a veces veo que de pronto hay empresas que de pronto no están, digamos, muy a tono con estos temas, aunque la seguridad nos interesa a todos como tal. Y finalmente, lo que agregaría acá es pues seguir exigiendo ya en la práctica lo que preguntaban de la implementación, cómo aterrizo esto, es con los programas de gestión de datos, es decir, materializar eso en el día a día de una organización, porque eso tiene un enfoque muy importante, que es el preventivo. Yo creo que no debemos esperar más ataques, más daños, más escándalos, que igual van a seguir sucediendo, yo creo. Pero hay que no esperar que simplemente llegue la noticia y no pase nada, no hay que adoptar medidas para, digamos, ojalá que hacia un futuro estos ataques, si se dan, los efectos sean menores, porque en estos temas de seguridad, como dicen los expertos en seguridad, no hay nada 100% seguro para mitigar cualquier riesgo, pero sí se puede de pronto hacer esfuerzos para que esos daños sean menores. A veces dicen que cuando no hay noticias es una buena noticia, o sea, si no hay problema de eso, no news, good news, ¿no? Entonces, me parece que trabajar ese enfoque preventivo, exigiendo lo de la contabilidad al interior de cada organización, me parece relevante. Y lo de derechos humanos, yo creo que pues yo siempre he dicho a la gente, a los gobiernos, a los empresarios que hablan de esto, que al finalmente nosotros, ¿qué somos? Al final de todo, pues personas, ¿no? Entonces no nos olvidemos de eso. Esto es un tema que nos interesa a todos. A veces uno tiene un cargo, director de una empresa o algo, donde dice, no, mi interés principal es lucro. Bueno, pero esa persona no deja de ser persona y también tiene hijos y va a tener nietos, y a todos siempre los derechos humanos va a ser que nos va a beneficiar, pues a todos por igual, ¿no? Eso sería como mi reflexión. Lo que puedo decirle, lo poco que puedo decir, yo creo que de pronto ustedes tienen más elementos. Compañeros. Pues tenemos un trabajo que venimos realizando y que también las autoridades vienen realizando cada vez de manera más precisa, y a pesar de que hay obstáculos políticos, obstáculos económicos, vemos que cada vez más nos acercamos a la situación de los animales salvajes en la selva cuando llega el fuego, en donde nos vemos obligados a protegernos unos a otros y a participar todos de manera conjunta en algo, porque el fuego nos está atacando a todos. Entonces, yo veo la necesidad de hacer énfasis en que este fuego está cada vez más presente en nuestra vida diaria, y no dejar de la mano los esfuerzos que se están haciendo, sino, además de esos esfuerzos, recordar, insistir, hasta el grado de quizás hacer amarillismo sobre los hechos perniciosos que estamos sufriendo por la inseguridad en el manejo de los datos personales.
completamente de acuerdo con lo que se expuso o con lo que tú expusiste. Pero yo agrego una cosa que se me olvidó, y es, creo que en estos documentos, así suene reiterativo, estos derechos deben mencionarse, o sea, como se hizo en el documento de la ONU en la privacidad en la era digital. O sea, yo creo que ya con que no conozco el documento que menciona Andrea, sé que es de julio de este año, que es un documento que está compartiendo, pero no lo alcancé a leer, pero no sé si ya esté el tema ahí de protección de datos, privacidad. Hay muchos otros derechos, lo que pasa es que estos son los más directamente relacionados con la ciberseguridad, y por eso es importante hacer énfasis en ello, y se menciona, y ya con que se mencione eso es clave, porque muchos de los actores que están en estos temas de ciberseguridad, pues aquí todos los conocemos, de protección de datos y todo, bueno, pero no todo el mundo, no todas las personas, ni todos los que trabajan en estas cuestiones aún saben o están enterados de la protección de datos. O sea, no partamos de que todos saben la importancia y que lo conocen. Entonces toca también en esos documentos hacer una labor medio pedagógica para enviar mensajes sobre aspectos cruciales. Hice una ensalada de locos en la pregunta pasada, pero quisiera reiterar hay una parte en las recomendaciones que habla del segundo nivel. No sé si hayan escuchado de esto del segundo nivel, de incidencias quizás, para que hay dos tipos de organizaciones en estrategia nacional. No sé si esto del segundo nivel sea una cosa mexicana que recomienda la OEA como producto de esas mesas, o se haya replicado en otros países, aunque claro, lo que usted dice es cierto, cada quien adaptará su estrategia a sus cualidades propias, ¿no?, del país y a sus principios, etc. Pero lo del segundo nivel, ¿el segundo nivel es una cosa mexicana o ya funciona en otros países y funciona solo para las incidencias? ¿O cómo es que ha funcionado? ¿O podría funcionar si es que no está funcionando? Gracias. A ver, nada más para precisar algo, lo del segundo nivel tenía que ver con los CERTs, con los centros de respuesta inmediata. Sí. Ok. A ver, no todos los países tenían sus CERTs. La OEA recopiló la experiencia y entonces a mí me llamaba la atención cuando decían que ustedes podían tener incidencia en el segundo nivel. No sé por qué, pero me parece que tiene que ver más con respuestas a incidentes y hacer, digamos, un centro nacional que pudiera ser el que preste servicios al ámbito público. Existe en nuestro país, yo ayer me enteraba cómo funciona, incluso Policía Federal está adherido a los servicios que puede prestar el CERT. No logró dimensionar cómo el INAI podría prestar servicios del segundo nivel, no lo sé. Hace rato que hacía la pregunta donde decía que ustedes podían insertarse en el segundo nivel. No lo sé, pero bueno, la pregunta que usted me hace simplemente, no todos los países tenían un propio CERT, ahora con la agenda se está llamando a que instrumente sus centros de respuesta inmediata. México sí lo tiene, pero cuando uno imagina un centro nacional que pueda atender incidentes, se imagina un búnker, ¿no?, con un grupo multidisciplinario atendiendo los problemas. Les comparto que no es así. Al menos este mes he estado en Uruguay y en Moscú, y en Uruguay me llamaba la atención porque son 7 personas las que conforman el CERT, y cuando se creó por decreto, porque ellos tienen un ministerio que atiende toda esta parte de temas tecnológicos, eran 2 personas y más bien atendiendo al número de incidentes que tienen que dar respuesta, ahora son 7. Entonces el mismo caso se replica para México, que uno se puede imaginar un grupo muy grande, pero en realidad son pocas personas, que no va a ser así porque la misma dimensión de los problemas del ciberespacio va a hacer que esto crezca. Hay un CERT en la UNAM y hay un CERT MX, que es el que provee servicios para, por ejemplo, Policía Federal. ¿Ustedes qué tendrían que ver con un CERT? Pues tendrían que ver con, por ejemplo, no sé si ya han sido víctimas, pero de repente hay un grupo que hace ataques para denegación de servicios. Eso lo ha tenido Presidencia de la República más de una ocasión. El último fue un domingo a las 7 de la noche y 2 horas estuvo abajo el portal de Presidencia. Entonces, para eso sirven los CERTs. También documentan, digamos, la actividad y los ataques y pueden prevenir, por ejemplo, si viene un tráfico inusual en sus páginas institucionales, pueden prevenirles de un posible ataque.
Okay. Pero bueno, yo no puedo decir más de esa parte porque no soy informática. Me hubiera encantado ya ahora con todo esto ser informática, pero en términos generales eso es lo que sé, que apenas hay países que ya lo tienen, pero son pequeños, están, digamos, en procesos de desarrollo y sobre todo muy preocupados por la metodología que van a instrumentar para la cooperación internacional, porque ellos vislumbran la cooperación internacional como un elemento de prevención, porque lo que pasa en Uruguay se va a poder replicar en otras latitudes del continente. También decirles que el CERT tiene como una naturaleza interesante porque normalmente son públicos, pero que esto no aísla la posibilidad de hacer partnership con empresas del ámbito meramente privado, y también algo que me llama la atención es que hoy día hay empresas totalmente privadas que hacen partnership con OEA y con Interpol para también atender incidentes en el ciberespacio. Entonces eso también nos puede dar, en una hipótesis, nos puede dar, digamos, un acercamiento en el sector público. Todavía no está preparado para el tema de ciberseguridad y la empresa ha entrado a dar respuesta a algo que en mi lógica tendría que ser el Estado. Y bueno, ya para concluir, decirles, hay una gran demanda internacional de gente experta en temas de ciberseguridad desde la parte informática que no se está cubriendo y que la OEA también ya ha vislumbrado como un reto de los países para generar programas de estudio que permitan capacitar a gente en estos temas. No somos únicos. Por ejemplo, en el CERT Uruguay me llamaba la atención que había 2 venezolanos, porque en Uruguay, aunque pareciera absurdo, no hay gente con esos perfiles tan específicos. Y entonces, bueno, también hay una oportunidad para instrumentar planes de estudio desde la academia en esta materia. Nelson, disculpe. No, Una pregunta, Andrea. Esta agenda que resultará de los trabajos que se están haciendo a nivel de las autoridades, ¿nos ofrecerá finalmente algún documento tipo el Magistic que originalmente tendía a dirigir cuáles eran los caminos que se debían de recorrer en la administración pública para no solamente para gestionar los sistemas, sino también últimamente para asegurar la seguridad? Sí, no a detalle del documento de la Unidad de Gobierno Digital de Función Pública, pero sí marca directrices. Pero ojo, la agenda no va enfocada solo al sector público, la agenda lleva recomendaciones para industria, para sector público y también para sociedad civil, incluso hay un instrumento de academia. Entonces sí pero trae directrices en lo general, cada uno tendrá que ver metodología de implementación de la agenda nacional, pero más bien el llamado es no esperar a que esté el documento final, sino subirse a la construcción de la agenda para dejar plasmado, por ejemplo, la naturaleza del derecho a la protección de datos. Gracias. ¿Alguien más? Acá. Bueno. Pues agradecemos el asistir a este conversatorio. Creo que nos llevamos grandes ideas, grandes puntos a tomar nota. Creo que más allá de las acciones y papeles que se puedan haber desde el ámbito gubernamental o privado, nos quedan preguntas que en un futuro podremos empezar a responder. El papel no solo que tendrán los entes gubernamentales y privados en el manejo de la ciberseguridad, sino un mercado creciente como es la venta de seguros que dan protección a ataques cibernéticos, desde protección económica, preventiva, coactiva, un mercado que por lo menos en Estados Unidos y poco explorado en los lares de América Latina ha tenido incrementos de un 40 o un 60%, ¿no? Es decir, la forma de paliar esto no es generar un conocimiento propio, sino buscar expertos que asesoran, como dice el doctor, mientras no pase nada, no hay nada, pero están vigilando el flujo de páginas, están ofreciendo un posible rescate tecnológico, y en el caso tan terrible del WannaCry y otros malware, que básicamente estaba la información supeditada a un secuestro virtual, pues el soporte económico para tales efectos. Creo que este tema de ciberseguridad también pone en relieve que se va a empezar a especializar algunas ramas del derecho que exploran ahora mecanismos poco entendidos y que quizás garanticen tranquilidad a las empresas. Entonces, yo quisiera que le diéramos otro gran aplauso a nuestros dos ponentes.
y de parte del Instituto le agradecemos siempre la cordialidad y la atención de transmitirnos sus conocimientos. Gracias. Mucho gusto, gracias a ustedes. Muy bien. Bueno. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.